tienen razón. Y es que la parte racional solo cubre una zona de lo real. Pero la parte más importante, la parte más significativa no está ahí. La parte más significativa y más importante está en el inconsciente, está en los sótanos, en los subterráneos de la conciencia. Y miren qué raro, porque yo me sigo sorprendiendo todavía hoy en día de que la gente cree que ellos son ellos. A mí eso me parece increíble. La gente jura que ellos toman decisiones, que ellos deciden sus vidas, que ellos... Y en realidad no tienen ni idea de que eso no funciona así. La mayoría de las parejas que uno elige, los afectos, los amores, las dolencias, el cuerpo, todo está relacionado con el inconsciente. Entonces, buena parte de la vida es arrastrada por el inconsciente. La gente es conducida y por eso es tan importante entender ese desdoblamiento. ¿Quién está al otro lado? ¿Quién es ese otro del que hablaba Rimbaud? La teoría de Freud cambiará todo, va a ser muy importante para el movimiento surrealista y va a ser muy importante para todas las vanguardias europeas. El fluir de conciencia, la escritura automática, la nueva pintura, la decodificación de la figura y las formas en un pintor como Jackson Pollock, por ejemplo. En Pollock ya no hay representación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo eso está ligado a las búsquedas que surgen en los artistas a partir de toda la teoría de Freud del inconsciente. Pero miren qué raro, entre 1914-18 y la Segunda Guerra Mundial hay una microguerra que es la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 se dan cita todos los actores del conflicto en España. Es un poco lo que está pasando en Ucrania, exactamente lo mismo. Un poquito antes de una guerra mundial se citan todos los actores del conflicto en un solo país. En Ucrania está pasando exactamente lo mismo. La OTAN, Rusia, China, y empezamos a ver estratégicamente cómo se mueven gracias a que tenemos la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el paso siguiente? Muy seguramente un conflicto global de grandes dimensiones, ¿verdad? No hay salida. Vamos a repetir un poco la historia. Si quieren saber o sentir, mejor, no saber, si quieren sentir la Guerra Civil Española, yo les recomiendo que lean al escritor de bigote que está a mano izquierda, que es, curiosamente no es español, es un norteamericano, Ernest Hemingway. Hemingway publica Por quién doblan las campanas, una novela inolvidable en donde ustedes pueden perfectamente entender, sentir, palpar lo que es la Guerra Civil Española, lo que fue la Guerra Civil Española. Entonces, fíjense, tenemos Primera Guerra Mundial, segunda crisis de la modernidad, del proyecto de la razón, esos hombres que eran los hombres del Renacimiento, que habían pasado por la Revolución Industrial Inglesa y que avanzan en el siglo XX con una enorme tecnología. Ya hay aviones, la Primera Guerra Mundial es la primera guerra en donde vemos aviones. Hasta la Guerra Franco-Prusiana de 1870 había globos. Eso era lo máximo que había, una gente en globos que observaba al enemigo desde arriba. Pero en la guerra ya de 1914 los aviones pasan y masacran a los soldados de las trincheras, lanzan las primeras bombas y buena parte de los jóvenes europeos se mueren en las trincheras de esa Primera Guerra Mundial. Entonces, si ya tenemos una crisis y viene una microguerra, lo que viene ya no es una crisis, lo que viene es la caída definitiva de la razón occidental. Y eso se cae en la Segunda Guerra Mundial. De 1939, que es cuando Hitler toma Renania, cuando Hitler toma Polonia, ¿se acuerdan? De 1939 a 1942 está el triunfo de las potencias del eje. Es decir, triunfa Hitler, Hirohito, Mussolini, ¿no? Y sus secuaces y sus aliados. Pues. Digamos que hasta ahí, del 39 hasta el 42, triunfan las potencias del eje. Pero de 1942 en adelante empiezan a triunfar los aliados. Se comete un error, entran, bombardean, ¿se acuerdan? En los mares del sur. Claro, exacto. Entran los Estados Unidos después de que son bombardeadas sus bases en los mares del sur, y cuando entran los Estados Unidos
a la guerra. El ataque de Pearl Harbor cambiará por completo porque Estados Unidos se ha mantenido ahí, pero después del ataque de Pearl Harbor entran, y cuando entran en escena, de 1942 a 1945, empieza el triunfo de los aliados, hasta que finalmente cae Mussolini, cae Hitler. Y aquí me gustaría hacer una acotación. Supongo que ya vieron Oppenheimer, ¿verdad? La película de Christopher Nolan. Aquí vale la pena aclarar algo. Uno no entiende lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial si ustedes creen que de un lado está Estados Unidos y que los enemigos son los alemanes. Es decir, que los enemigos son Hitler y los suyos, digamos, y la SS y el proyecto nazi. Si uno cree eso, no entiende lo que está pasando dentro de la Segunda Guerra. En realidad no funciona así. Los enemigos de los Estados Unidos no son los alemanes. Los alemanes en realidad son capitalistas. Y si son capitalistas, no representan para ellos ningún conflicto serio. Los verdaderos enemigos de los Estados Unidos son los rusos, que son comunistas. Y aunque Estados Unidos y Rusia están, entre comillas, del mismo bando, no es así, ¿verdad? Lo que en realidad aterra, lo que en realidad le da miedo a los Estados Unidos es el comunismo. De hecho, apenas se acaba la Segunda Guerra Mundial, arranca la Guerra Fría. La Guerra Fría al día de hoy sigue siendo igual. Estados Unidos contra Rusia, ¿verdad? Seguimos ahí. Hoy lo vemos igual. Las declaraciones de Biden contra Putin, Putin contra los Estados Unidos, etc. Bueno, eso es lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá quiero que entiendan bien esto, porque a veces, si uno no estaba muy concentrado dentro de la película de Oppenheimer, uno no entendía. Y es lo siguiente. Ya en 1945 Alemania está derrotada. No hay nada que hacer. Ya los rusos están ahí entrando a Berlín. Ya Mussolini no existe, ¿verdad? Y Japón, que es el que no se ha rendido, Japón ha enviado 2 comunicados de rendición no incondicional a la Casa Blanca. ¿Qué significa eso? Significa que los japoneses también se rindieron, pero la rendición no incondicional, ¿qué significa? Significa que no ponen en tela de juicio el emperador. El emperador es sagrado. O sea, ellos no van a permitir que saquen al emperador arrastrado, esposado, humillado, jamás, nunca. Entonces, Japón envía 2 comunicados de rendición no incondicional a la Casa Blanca, pero los Estados Unidos llevan trabajando mucho tiempo en el proyecto Manhattan, el de Oppenheimer. Ya han estallado una bomba en el sur de los Estados Unidos, han hecho una prueba que es Trinity, ¿verdad? Y ya saben que funciona. Hay que lanzar la bomba atómica. El problema es que hay que lanzar la bomba atómica y hay que aprovechar ya para presionar a Rusia en la mesa de negociaciones. ¿Sí entienden? O sea, cuando se acabe la Segunda Guerra, si yo como Estados Unidos no hago una demostración de fuerza descomunal, luego en las negociaciones, cuando estemos sentados en la mesa de negociaciones, los rusos me van a hacer pedazos. Y me van a hacer pedazos porque ellos fueron los que entraron a Berlín. Ellos van a decir, nosotros acabamos a Hitler. Entonces, en el momento de las cláusulas, en el momento de los tratados, Rusia se va a llevar todo y a mí me va a tocar aceptar la mesa de negociaciones. ¿Cómo presiono a Rusia en la mesa de negociaciones? Mostrándole que tengo la bomba atómica. ¿Dónde la lanzo? Ese es el problema. Y deciden dejar pasar los 2 comunicados de Japón y deciden mandarla sobre Japón. El problema es que cuando Heleno Nagai despega de los Estados Unidos, fíjense bien, la bomba no puede salir de los Estados Unidos activada, porque si llega a suceder un accidente, la bomba estalla en Estados Unidos. Entonces no, la bomba va desactivada, pero en el vuelo ellos iban en realidad a bombardear Kokura, que era una base militar japonesa. El problema es que cuando van en el vuelo activan la bomba, y ahí se activa la bomba durante el vuelo. ¿Qué significa? Que no puedo dar la vuelta y regresarme con la bomba activada, porque pasa lo mismo, un accidente o algo y la bomba estalla en Estados Unidos. Hay que lanzarla donde sea.
Y ese es el lío, que las condiciones climáticas ese día no fueron las mejores. Y los pilotos y la gente que iba en el avión decidieron lanzarla y dijeron, no, pues, Hiroshima. La mandamos sobre Hiroshima porque Kokura no estamos viendo y no hay condiciones climáticas. Y la mandan sobre Hiroshima. Hiroshima es una población civil. La gente va en bicicleta para los trabajos, para la escuela, los niños están en los parques, en la calle, y el avión está tan alto que no hay alarmas que detecten el avión, entonces la gente no alcanza a guarecerse en los refugios antiaéreos, y ahí cae la bomba atómica en una población civil. La bomba alcanza 1000 grados centígrados a 1 centímetro del piso. La bomba no sonó, no es un estallido que suena, es una irradiación, es calor. Entonces lo que sucede es que la bomba, la primera, Fat Man, ¿se acuerdan que eran dos? Fat Man y Little Boy, ¿no? La primera bomba cuando cae estalla en silencio y se extiende como un horno microondas y la gente se muere chamuscada, la gente se muere quemada, como animales que están metidos en un horno. La palabra que más se escuchaba en Hiroshima era agua. Agua, por favor, agua, agua. Todo el mundo está quemado, todo el mundo está chamuscado, ¿verdad? Bueno, ahí cae la bomba atómica. Un individuo al otro lado del mundo escucha por la radio que sus teorías de física dieron origen a ese horror. Albert Einstein. Y Einstein lloró cuando se entera que lanzaron la bomba sobre una población civil. Es decir, Einstein sabe el horror que acaba de generar esta gente. Bien, entre los teóricos se considera ese momento como el fin de la modernidad, ¿verdad? O sea, desde Leonardo, desde Marsilio Ficino, desde Miguel Ángel, hasta el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Ese momento en el que Einstein está destruido, alguien le escribe una carta, otro físico le escribe una carta a Niels Bohr, el físico danés, que también está metido dentro del proyecto Manhattan, y le dice, si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. Increíble, qué frase maravillosa. Si Leonardo supiera, ¿cuál Leonardo? Leonardo da Vinci. Einstein sabe que todo esto se origina con los hombres del Renacimiento. Si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. ¿Qué es eso? Desde Leonardo da Vinci hasta Albert Einstein. Esa es la modernidad. Ahí está anclada la aventura de la razón del hombre occidental. Después de ese momento, después del 45, estamos extraviados, estamos perdidos. No hay proyecto. Un hombre del siglo XVI, un hombre del siglo XVII tiene la enorme ventaja de que tiene proyecto. No está perdido, no está extraviado, va hacia un derrotero determinado. Nosotros no. Nosotros desde 1945 en adelante estamos absolutamente extraviados, no hay derrotero. Ustedes cuando han escuchado en un discurso de Naciones Unidas, ni siquiera durante la pandemia estábamos esperando que un líder mundial nos diera luces de por dónde hay que coger ahora. Cero, nada, no hubo un discurso, no hubo nadie que nos iluminara la ruta o el camino a seguir. Occidente y en general el planeta entero no tiene proyecto. Estamos a la deriva. Es como si hubiéramos quedado en un barco y no hubiera timón, no hubiera brújula, no hubiera nada. Esa es la sensación de desasosiego que tenemos todos. Todos en este salón, en este auditorio. Yo no creo que haya alguien que se pueda parar. Y si se para alguien, lo sacamos. Lo recluimos. Está completamente loco, ¿no? Que alguien se pueda parar a decir, no, sí, yo
yo sí la tengo clara. ¿No? Yo sé cuál es. Nadie, nosotros ninguno, vagabundeamos por las calles, hacemos esfuerzos, estudiamos, trabajamos, miramos a ver, pero en el fondo regresamos a nuestras casas, entramos a nuestros estudios o a nuestras camas a dormir y tenemos la sensación de estar completamente perdidos, ¿no? Absolutamente extraviados. No hay hacia dónde dirigirnos. Entonces, cada uno de nosotros tiene una obligación, la obligación de crearse un objetivo individual, ¿no? Pequeño, que es lo que a uno termina rescatándolo o lo que uno termina de alguna manera salvándolo. Pero comunalmente, en colectivo, no tenemos derrotero, no hay hacia dónde. Entonces 1945 es el fin de esa aventura de la razón. La investigación de las leyes de la naturaleza no nos condujeron hacia un mundo mejor, nos condujeron hacia el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, porque 3 días después de lanzar la bomba en Hiroshima, lanzan la segunda bomba el 9 de agosto en Nagasaki. 14 personas que sobreviven al bombardeo de Hiroshima van a Nagasaki y los coge la bomba en Nagasaki. ¿No? Es increíble, es algo completamente monstruoso. Entonces, en ese momento descubrimos que en Alemania también